todos ustedes. Mi nombre es Jessica Patiño, soy bióloga, soy colombiana, pero vivo acá en Argentina desde hace 12 años. Me encanta, así que saludo a todos los que vienen también de Colombia, de Bogotá y de otras partes que también pueden estar. Y a todos mis amigos de Argentina que están acá, a todos también los conocidos y a los que no conozco de España y de otras partes, de México, Colombia, Argentina, Chile, que también hay personitas de Chile, así que bienvenidos para que bueno, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir esta información que como les decía, para que todos se ubiquen también un poco primero, para que puedan como que ubicar dónde estoy acá en Argentina, hago investigación y procesamiento también con células madre. Así que por eso les voy a compartir algunos experimentos que he hecho, pero también otra información porque a veces uno no alcanza a ver o si uno no entiende que es una célula porque es tan chiquitita que no se puede ver, así que les voy a mostrar también algunos casos de personas para que se puedan como ver y cómo está actuando y cómo está potenciando el accesorio cuántico en estas personas y que no solamente es algo eh, que se dice como porque creo en el accesorio, sino que algo está pasando desde la parte biológica, médica de la persona. Bueno, entonces les voy a compartir primero, para los que no conocen, qué es el accesorio. Así que voy a compartir primero toda la información sobre qué es el accesorio. Me permiten un segundo, encuentro acá. A ver si lo tengo aquí en pantalla. Bueno, están viendo ahí la información del accesorio, ¿no? Bueno, es un accesorio que va cambiando de versión. Ahora está la versión 11. Voy a mostrarles esta que es del accesorio 10, pero es la misma información. ¿Qué es Neomicar? ¿Qué es esta tarjeta cuántica? ¿Qué es este accesorio? Porque lo vamos a tomar ahora, como dice ahí, como un accesorio que nos ayuda a potenciar nuestra propia tecnología con la tecnología cuántica, y ya más adelante les voy a explicar qué es esto de la tecnología cuántica. Porque, por ejemplo, si les muestro esto, ustedes van a pensar que solamente es agua con un polvito por dentro, que puede ser sal, pero no. Aquí pueden ver nanopartículas, que como no las podemos ver a través de un microscopio, no las pueden diferenciar y tampoco van a saber qué es, pero esto también es tecnología cuántica. ¿Por qué decimos que es de última generación? Porque son nanopartículas, son algo muy pequeñito, es algo que tienen un tamaño más pequeño que las células, ¿bien? Y que esto está afectando, o no afectando, sino estimulando, impulsando, potenciando todo lo que hay alrededor y en este caso nuestro cuerpo biológico, y ya les voy a explicar por qué. Tiene un circuito, como si fuera un circuito, como un gusanito, que es este dibujo, ¿bien? Esto, que es como una antenita, esa antenita tiene o está hecho con un hilo también de cobre. ¿Por qué el cobre? Porque nosotros, que también tenemos cobre y también lo podemos utilizar en otros elementos, lo mejor es el cobre porque transmite toda la información, transmite la energía. ¿Hay otras tecnologías cuánticas que utilizan cobre? Sí, y una que ya es la más antigua, que también ahora voy a mostrar una imagen, que son, por ejemplo, las antenas de Tesla, que son las de Lakhovsky también, en donde nosotros podemos generar energía, generar un campo cuántico, generar un campo electromagnético de energía y hacer que las células se modifiquen, ¿bien? ¿De qué está compuesto? Bueno, ya les dije que es esta viborita o este espiral que tiene un conductor de cobre. ¿Por qué es tan importante esto? Por lo que les dije de que transmite la información. Y los minerales que están ahí tienen información y es diferente la energía de la información. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo tengo, este es mi campo electromagnético y esta es mi energía y entre más energía tengo y libero, entonces voy a estar bien. Lo que pasa es que esa energía
tiene información y eso es lo que nosotros a veces no podemos ver. Bien, a esta antena que les mostré, que es como esta espiral o este gusanito, son unas microtiras o un microstrip, que así se llama porque lo que hace es que toma la información por resonancia, o sea, que esto empiece a vibrar, si esto está vibrando, esto también empieza a vibrar de la misma manera y a eso se le llama resonancia. En nuestro cuerpo nosotros también tenemos resonancias, vibraciones naturales que hacen que todo nuestro sistema biológico funcione. Afuera ustedes lo pueden ver, los que son terapeutas o los que han ido a una sesión terapéutica con los diapasones, donde la vibración hace que vibre también nuestro cuerpo. Esto también lo pueden ver si quieren entender sobre resonancia, cuando el sonido, por ejemplo, vibra el bafle, bien, y nosotros sentimos esa vibración y está impactando en la mano, eso también sería por resonancia. ¿Y qué es lo que tiene entonces este accesorio? Una mezcla de elementos, de átomos, que son, por ejemplo, el carbono, el potasio, el selenio, el zinc, el magnesio, el oxígeno. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Estos elementos, carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, selenio, potasio, y también ya después les voy a mostrar algunos análisis de estos elementos. Y es por eso que la tarjeta entonces va a resonar en nuestro cuerpo porque se sintoniza con esos mismos minerales. Entonces, si yo estoy colocando esta tarjeta que tiene, o este accesorio que tiene esos minerales, mi cuerpo lo tiene y empieza a tener, empiezo a sintonizarme con esta misma frecuencia que tiene una frecuencia especial para que mi cuerpo empiece a funcionar. Y ahora les voy a mostrar cómo es que estos elementos se pueden ver a nivel celular. Una cosa importante es que no contiene un sistema eléctrico, no tiene baterías, no tiene magnetos. Y eso que también si hablamos de biomagnetismo como terapia, el biomagnetismo también es buenísimo porque se equilibran las cargas eléctricas de mi cuerpo, porque puedo hacer también regeneración con células madre a través del biomagnetismo. Entonces, si hablamos de magnetos, yo creo que aunque este no lo tiene, no estamos por mal camino. Y componentes radioactivos, que eso al final lo voy a hablar para que también lo puedan tener como mucho más claro, porque también he visto que circulan videos en donde dicen que es radioactivo. Entonces vamos a ver si realmente es radioactivo o no, pero teniendo la base teórica y después ustedes sacan sus propias conclusiones. Bueno, esto que es la frase de Nikola Tesla, que ya de pronto la saben. ¿Cómo funciona? ¿O cuál sería el impacto de este accesorio en nuestro cuerpo? Como está resonando los minerales del accesorio con mis minerales, con mis frecuencias, ahora lo voy a tomar como minerales y minerales, pero realmente estamos hablando de frecuencias vibratorias. Y como nosotros no estamos acostumbrados a ver que esto, por ejemplo, tiene varias frecuencias, porque tampoco estamos acostumbrados a ver las ondas del sonido, o por ejemplo, todos que estamos conectados al Internet, al Wi-Fi, no estamos viendo acá en este momento cuál es la onda del Wi-Fi, ¿no? Pero sí, si ponemos una clave en nuestro celular, podemos entrar a esa frecuencia. Sería lo mismo. Nosotros entonces acá entramos y sintonizamos con esa misma frecuencia y nuestro campo electromagnético, que para los que no conocen de qué está compuesto nuestro cuerpo, que no solamente es algo físico, químico y ni siquiera solamente biológico como célula, estamos hablando de nuestro campo energético electromagnético que tiene energía y que tiene información. En las células se ven biofotones, que eso ya es científicamente comprobado, que son liberados biofotones. Y en nuestro campo electromagnético también se han hecho estudios en donde con diferentes aparatos y equipos, que ahora los vamos a ver un poquito, este campo electromagnético se modifica
se amplía, se reduce y también se ve en cada una de nuestras células. Entonces, cada una de nuestras celulitas es un sistema y todo nuestro cuerpo es un sistema mucho más grande. Y eso hace un intercambio de frecuencias, permito que entre una frecuencia o no lo permito, y eso también permite que las células se relacionen y tengan una dinámica mucho más funcional o un metabolismo. Entonces acá entramos también a otra cosa que es que nuestros genes no nos condicionan, porque va a ser dependiendo de un ambiente y de cómo estoy interactuando con mi campo electromagnético, con mis iones, y por eso acá hablamos de ionización, beneficios de la ionización negativa. Y quiero que se queden con esto porque al final lo vamos a poder relacionar. ¿Qué sería que el accesorio me permita o me proporcione ionización negativa? Que se liberen iones. ¿Y qué son los iones? Son esos átomos que tienen en su última capita, como una cebolla, en su última capita tienen una carga negativa. Bien, ¿y qué pasa con esos iones o átomos que están acá y que tienen en su última capita un solo electrón? Que empiezan a robar moléculas que van a mi sistema nervioso. Y cuando llegan a mi sistema nervioso, entonces lo que hacen es que alteran también mi metabolismo, alteran las funciones normales de mi cuerpo y yo no estoy pensando si estoy angustiada todo el tiempo, si tengo miedo por alguna situación todo el tiempo, si tengo culpa, si algo me pasa en la experiencia normal de vida, no estoy pensando si liberé un neurotransmisor o no, o si estoy no liberando algo. Bien, pero sí lo siente la célula, sí lo sabe, por eso es que tenemos que ir a esa información y por eso es que la medicina ahora está siendo mucho más holística, pero no solamente porque sea una terapia en donde solamente voy a hacer, qué sé yo, Reiki o alguna terapia energética, sino que estoy hablando de una medicina más integrativa, donde tomamos emociones, campo energético, campo biológico, químico, biofísico, bioquímico. Entonces puedo ir hacia una medicina mucho más personalizada, hacia una biomedicina cuántica, donde empiezo a utilizar este tipo de accesorios. Estos beneficios de disminuir el estrés oxidativo, entonces lo que hace es que yo empiece también a elevar mi energía, mi campo, que mi campo energético es electromagnético, gravitatorio y de potencial, ¿sí? Entonces ahí voy a poder empezar a ser yo, ¿sí? Empezar a disminuir, por ejemplo, la angustia, empezar a estabilizar mis emociones. Por eso es que lo primero que pasa con el accesorio muchas veces es que se estabiliza mi emoción, porque yo estoy entrando a través de las moléculas pequeñitas a esos lugares en donde estaba afectando mi sistema nervioso y que no nos damos cuenta porque pensamos que ni siquiera la nutrición, o sea, lo que comemos, es el momento que muchas personas no tienen en cuenta de que lo que yo como llega también a mi sistema nervioso. Entonces hay muchos síntomas que se ven como si estuvieran separados en mi cuerpo, pero recordemos que somos un sistema, una constelación. Investigaciones o aplicaciones de este accesorio para demostrar qué es lo que hace. En la primera imagen está lo que ya conocen que hago, que son sobre las células madre, sobre la expansión, sobre la vitalidad, es decir, que qué tanto mis células están activas, dividiéndose, multiplicándose. La foto de abajo, que es cuando uno hace el test de Bradford, que es con una gotita de sangre, la miramos en el microscopio y se puede ver qué tanto tengo el estrés oxidativo. Como les decía, todo es un sistema, todo es una red y también lo podemos ver a través del microscopio, esa red. Cuando esa red se rompe es cuando hay las alteraciones biológicas metabólicas y ese es el test de Bradford. Y en la parte de arriba también otras células madre, donde antes había contaminación y después no había contaminación. Cuando hablamos de contaminación estamos detectando bacterias o microorganismos que no vemos
que pueden ser, por ejemplo, estafilococos o entre otras bacterias, y después no se ven esas bacterias. Entonces acá no es de que desaparezcan las bacterias, sino que el accesorio algo está haciendo en el medio para que o sea, para que uno pueda ver que en este medio, por ejemplo, donde se colocan las celulitas, en donde va a estar todo el medio de cultivo, en donde van a estar todos los nutrientes para esta célula y que estaban las bacterias después de un tiempo que se colocaba el accesorio así sobre esta plaquita. Después de un tiempo ya no estaban las bacterias porque realmente lo que pasa es que cambia el medio. Y si yo estoy en un medio básico, ya las bacterias no necesitan, no les gusta ese medio, tiene que ser ácido. Entonces, ese medio hace que las bacterias no sigan dividiéndose y se vayan muriendo. Entonces, no es que desaparezcan las bacterias, sino que es un proceso biológico que está sucediendo y que muchas veces uno no alcanza a darse cuenta. Por eso, en nuestro cuerpo, cuando hay bacterias, cuando hay hongos, cuando hay otro tipo de microorganismos, entonces hay que ver es el medio, si es un medio ácido, si es un medio muy básico. Por eso nosotros tenemos también que ver si podemos empezar a alcalinizarnos, a ionizar el agua, para que esos medios empiecen a cambiar. Y en las otras fotos también son experimentos o ensayos que se hicieron con BioWell en la última, que es ese campo energético que también eh, lo medí antes de la tarjeta y después de la tarjeta, y también el experimento que también hizo Romy con el agua para poder ver el pH, y que el pH está totalmente relacionado a los iones. ¿Por qué? Porque es ese medio que tiene mucha carga negativa o mucha carga positiva, y eso se puede medir. Así que bueno, esos son los experimentos que después les muestro más en detalle, y como se dan cuenta ahí, hay muchos más. Yo los que les comento son de los que yo he podido tener desde hace 4 años, en donde pudimos tener el accesorio y en donde también, como ustedes quizás se preguntan, ¿y cómo funciona esto? Y obviamente yo desde mi mirada y desde todo lo que estaba haciendo dije, bueno, ¿cómo es que funciona esto? Porque si la intención y si el campo electromagnético afecta a la célula, vamos a ver si realmente esto también funciona. Y mi gran interés, no solamente de este accesorio, sino con todos los otros que he trabajado, es poder ver realmente cómo funciona para poderlo utilizar de la mejor manera y poderle sacar el máximo provecho. Aquí, como les digo, están estos resultados que no solamente se han hecho estas investigaciones, sino también, por ejemplo, con CO Quantum, que es un bioresonador, en donde se puede ver cada órgano del cuerpo, así que ese también está buenísimo si lo pueden hacer para ustedes mismos. El BioWell, que es algo más básico, pero permite saber el estado. La fotokirlian, que es para medir el campo energético. También se utilizó con el oxímetro para poder ver el porcentaje de oxígeno en las personas y cómo cambiaba. La vitalidad celular, que también les dije con lo de los glóbulos rojos. Así que bueno, se han hecho varias investigaciones. También he encontrado que muchas personas no encuentran resultados, pero como siempre les digo, es dependiendo del equipo con el que lo mide y también de qué parámetro quiero medir. Porque si yo quiero ver una célula, no, si yo quiero ver un mineral, no lo voy a poder ver a través de un microscopio, pero sí voy a poder ver a través del microscopio una célula. Y si yo quiero ver el porito de la célula, no puedo utilizar tampoco un microscopio óptico, sino que tengo que utilizar uno más potente, y eso es también lo que les voy a mostrar. ¿Qué beneficio se encuentra en utilizar este accesorio? Lo primero que siempre encuentro, y que acá también lo dice, son la estabilidad del campo emocional. Y ya más adelante también les voy a mostrar cómo lo pude evaluar y qué es lo que realmente está pasando para que podamos tener esa mayor estabilidad emocional, que es que nosotros ya no reaccionemos y que tengamos una resiliencia. Y en la teoría, obviamente, les puedo explicar un montón de qué es la resiliencia, cómo podemos
llevar hacia una mejor adaptabilidad al medio y a las circunstancias, pero obviamente cuando la persona lo tiene, es la misma persona que se da cuenta. No voy a poder evaluar el campo emocional en una célula, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, o sea, no voy a utilizar una célula para poder saber cuál es la mayor fuerza de voluntad y motivación, pero sí a dónde se dirige uno, bueno, a la persona en donde puede decir un antes y un después. La armonización también, ¿qué significa la armonización? Que podamos estar en paz y mucho más tranquilos, una sensación de paz interior y plenitud, como lo dice ahí. El campo energético eleva la vibración, que ya les voy a mostrar también la imagen, reordena y reestructura, y acá está buenísimo que pueda mostrar este concepto porque ordenar es diferente a organizar. En mi cuerpo no es lo mismo que yo tenga el corazón, o sea, que todos mis órganos estén afuera y que yo los organice adentro de mi cuerpo y que el corazón me quede, por ejemplo, en un pie. Tiene que tener un orden, un lugar específico para que funcione. Entonces, de eso se trata todo esto, de reordenar en una estructura definida. ¿Y cuál es ese reordenamiento? El natural, el que todavía aún estamos intentando descifrar con toda la tecnología de la física cuántica, la biofísica cuántica y todo lo que tengamos al alcance, porque estamos conectados con algo muchísimo más grande, que es ese Dios o universo, como lo quieran llamar, pero todo eso nos hace a nosotros ser únicos, diferentes a todos los animales de todas las otras especies, y que eso es lo que estamos tratando de calibrar, de sintonizar. Bien, un mayor equilibrio energético, sí. Desbloquea vórtices energéticos también, porque lo que hace es que la energía la amplía, la disipa, y eso hace que cuando fluya la información, cuando fluya la energía, fluya la información, y si hay una comunicación, siempre va a haber un intercambio, ¿bien? Un intercambio como si fuera de dar y recibir. Yo doy algo y recibo algo en las células también. Y eso es lo más importante de nuestro cuerpo humano, el que pueda distribuirse toda la energía y toda la información a través de nuestro cuerpo. El campo físico, al yo estar en una mejor calibración energética y biológica, tengo una mayor oxigenación. El dolor se va a disminuir porque quiere decir que ya empieza a desinflamar, ya empieza a fluir la energía y la información, aumenta la resistencia, aumenta el rendimiento físico porque si tengo más oxígeno y, por ejemplo, todo eso lo pueden ver en el diario vivir. Pero si nos vamos ya bien a lo profundo, un poquitito más como de lupa, si yo estoy hablando de un campo energético, les estoy hablando de mitocondrias, que cómo lo puedo medir a través de un análisis de sangre, pero ustedes no pueden ir y decir, bueno, quiero evaluar cómo están mis mitocondrias, porque son las que producen la energía. Entonces, desde esta mirada biológica es qué es lo que me está dando el análisis de sangre para que yo lo pueda relacionar desde una parte integral biológica y holística a lo que está funcionando dentro de mi cuerpo y cómo está funcionando el accesorio. Cuando nosotros estamos con un mayor equilibrio y un mayor bienestar, entonces podemos tener una claridad mental, un discernimiento, una toma de decisiones que, por ejemplo, para una persona en una empresa, en el trabajo, líder, va a ser muy importante. Entonces, no necesito utilizar el accesorio solamente porque estoy con alguna dolencia, con alguna patología, sino que simplemente para mi diario vivir me lo pongo. Y quién no está decidiendo todo el día algo o quién no tiene que tomar decisiones para su vida personal, que también lo digo personalmente de lo que he experimentado y de cómo se ve claramente que uno está más estable y que uno puede tomar otro tipo de decisiones. Y hasta también cuando hago terapias con registros akáshicos, con el o sea, enfocándome hacia la biología como biodecodificación y todo eso, me doy cuenta que estoy como más
sintonizada y puedo recibir más información, fluye más información y puedo conectar más con el paciente, perdón, con el consultante y de esa manera sí puedo tener como algo más claro. ¿Bien? Y ahora imagínense los que son médicos o que están en contacto directo con un paciente, que ahí sí pueden empezar a verlo como desde otro lugar y no solamente enfocándonos en los síntomas. Esto también son pruebas que esto lo han visto o que si no lo han visto son pruebas de estabilidad, resistencia, la oxigenación, todo eso que puede ser que uno diga, bueno, es porque yo estoy mentalizada y me están diciendo que voy a tener fuerza, entonces voy a tener fuerza y entonces me hacen la prueba y, ay, tuve más fuerza. Quitándonos eso, quitándonos ese juicio, vamos entonces a la parte biológica, a ver, porque una célula no me va a decir a mí, sí, tengo más fuerza, estoy más vital, sino que lo voy a ver a través de los números, de cómo están creciendo las células, o por ejemplo lo de la contaminación. El modo de uso siempre va a ser directamente sobre el cuerpo, porque como es una antena resonante, siempre la tengo que colocar sobre el cuerpo, sobre la superficie, para tener esa mayor sintonización o que las frecuencias, porque como son tan bajas las frecuencias, necesito estar como al alcance, sintonizarme con eso. ¿Funciona de manera cuántica? Sí, porque ya yéndonos también más profundo, todo es cuántico, sino como les decía, como vemos esto que yo no puedo atravesar mi dedo por acá, pues esto es materia. O sea, esta materia es sólida y como no puedo atravesar el dedo o en una pared, entonces quiere decir que no es cuántico. Y sí, porque ahora les voy a mostrar qué es cuántico. Es átomos, es electrones, es protones. Y si vamos a, eso era antiguo, si vamos a abrir ese electrón, vamos a encontrar los quarks y otro tipo de subpartículas que ahora uno dice, ah, existen, pero porque las hemos podido, entre más avanza la ciencia y la humanidad, estamos pudiendo tener mucha más tecnología. Por eso ahora se hacen cirugías a distancia con telemedicina y ese va a ser nuestro futuro, en donde podamos estar en distancia pudiendo realizar diferentes procesos. Se utiliza localmente en las zonas de la herida o la afección, sí puede disminuir la inflamación, disminuye, así no esté directamente, que me ha pasado y he tenido también personitas que se la colocan en el pecho y disminuye el dolor del hombro. Pueden empezar a caminar, pueden tener una mayor flexibilidad y lo que siempre noto es que disminuye la inflamación. Ionizar cada vaso de agua, por ejemplo, si este fuera el vaso, se puede colocar debajo de la tarjeta o al lado. Y esto que tiene, que nosotros vemos algo transparente y entonces no pensamos ni siquiera que tenga átomos y moléculas. Bueno, sí tiene átomos, moléculas y tiene otros minerales que puede venir de la canilla o puede venir de un agua mineralizada y obviamente esto resuena con esto y boom, aumenta esa sintonización, o sea, es decir, que si algo estaba, por decirlo por un ejemplo, si algo estaba así, poniendo el orden y la sintonía bien, esto empieza a tener otra forma, o sea, otra ubicación, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, eso es lo que hace este tipo de tecnología, ordenar, organizar. Bien. A mayor tiempo de exposición, mayores resultados, sí. ¿Y por qué? Porque nosotros, como estamos un sistema dinámico constantemente, así nos vayamos a dormir y no estemos pensando, siempre estamos en movimiento por dentro. Es decir, que si nos dormimos no es que mi corazón deje de funcionar, y es más, todos los órganos tienen unas horas en donde está en una actividad mucho más elevada que en otras horas para que empiece el cuerpo a utilizar, a ahorrar energía, a utilizar la energía más eficientemente. Y cuando nosotros colocamos el accesorio, entonces si está mayor tiempo que yo me estoy sintonizando, es decir, hagan de cuenta que tienen ustedes son el radio, la radio, y me sintonizo, yo siempre estoy AM y me sintonizo con esto en FM, entonces estoy FM.
y ando por la vida, ando en el día, me la quito para dormir, vuelvo a AM. Por eso es que tengo que estar todo el tiempo con FM. Bien, para que yo me sintonice sin esto, que me la quite, yo ya pueda estar nuevamente en FM. Y también este sería uno de los ejemplos, digamos, así más fáciles, como para que puedan entender, porque hay personas que al principio, que estaban en AM con algún dolorcito, alguna cosa, se sintonizan a FM y cuando ya están, me quitó el dolor. No, bueno, y ahora creo que no me funciona más porque yo ya estoy bien, claro, ya están en una nueva vibración. Necesitamos es potenciarnos nosotros más para poder expandir la conciencia, para poder expandir todo lo que soy de energía y esto me va a seguir subiendo, potenciando, potenciando para que aumente la vibración. Nosotros tenemos en el cuerpo un movimiento vibratorio atómico por segundo y ese movimiento atómico es tan sutil pero tan rápido que se activa y se potencia con este tipo de accesorios. Bueno, otros usos, ya les conté del agua, lo pueden utilizar en alimentos, a distancia, plantas, animales y en terapias, que también yo lo utilizo a distancia también cuando hago sesiones virtuales y también presencial, porque funciona, porque estamos en otro nivel donde no hay tiempo ni espacio, pero la línea de tiempo aquí y ahora es que nosotros veamos, como les digo, que todo esté continuo. Gracias, Isabel. Quería mirar ese mensajito como para no estar acá solamente hablando yo como sola. Gracias. Bueno, resultados esperables. Hay personas que tienen inmediatos, hay otras personas que no sienten nada porque están en un nivel de vibración y además ni siquiera eso. Yo creo que como uno no tiene la costumbre de estar observándose, quizás uno en ciencia sí, y también los que son terapeutas, porque ya empezamos a tomar la observación como algo fundamental. Entonces, imagínense uno estando en el microscopio mirando todo el tiempo, o a un paciente mirando, los que son odontólogos, mirando y sabiendo qué hay, o un médico mirando, o sea, eso es como un entrenamiento constante. Entonces, si yo no sabía cómo estaba antes, pues no me voy a dar cuenta cómo estoy ahora ni cómo voy a estar después. Por eso es importante la observación de un antes y de un después. Inmediatos, porque a veces hay personitas que dicen, no, no puedo caminar, me duele un montón la rodilla, no me puedo ni siquiera, me pasó que una personita no podía ni siquiera hacer la flexibilidad de la rodilla porque la tenía inflamada, pensó que se tenía que operar, los médicos le dijeron que la tenían que operar, se colocó el accesorio y empezó a disminuir la inflamación, empezó a ver que realmente no era de la rodilla, sino que era de otro lugar del cuerpo que estaba jalando los tejidos y que por eso se estaba inflamando también la rodilla. Entonces, se pueden ver desde esa manera, como les digo nuevamente, algo integrativo, una medicina biológica integrativa, en donde no descarto nada, sino que, bueno, ¿qué me puede servir? ¿Qué uno? ¿Qué relaciono? Y cómo puedo verlo desde un sistema mucho más completo. Crisis curativas, desde hasta la medicina tradicional, homeopatía, se habla de una crisis curativa, pero porque hay sistemas y hay personitas que ya tienen algo muy crónico. Y cuando algo está por muchísimo tiempo, pues es como, ¿qué les digo yo? Pongan un vaso que se ve negra el agua. Y si yo quiero poner que esta agua se recambie, tengo que colocar un montón de agua limpia para que esto se empiece a recambiar y salga todo el agua negra. Pero en cambio, si yo tengo solo una manchita, o sea, el agua se ve como medio grisecita, pues tengo que colocar menos. Y por eso se presentan crisis curativas en muchas personas, pero no significa que sea algo ni malo ni bueno, sino que hay que ver cada sistema, cada organismo, cada persona, como dice, es un individuo distinto a otro y no solamente lo decimos por el accesorio, es que es la vida misma, desde la medicina, desde la biología. Es más, desde la biología hay diferentes biotipos. Hay unas personas que tienen una biología mucho más robusta y ellos tienen una longevidad
de 100 años, viene un virus y se mantiene porque es algo robusto, es como una fábrica que tenga sus columnas bien fuertes, pero a veces las fábricas se ven hasta antiguas, viejitas, pero eso no significa que tengan una biología robusta. En cambio, hay otros que tienen tendencia a tener, a ser como muy, no sé, artísticos, y no lo digo solamente por los artistas, sino algo como mucho más sutil, algo que es como que son más lábiles, ¿sí? Y eso es biológico, no es que sea solamente mental. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver y empezar a incluir dentro de nuestra medicina y nuestra biología. No existe un tiempo ni una forma porque el tiempo no existe y si no existe el tiempo, no va a haber ni un pasado ni un futuro, sino que es el ahora y es la presencia. Por eso la observación en el presente es lo más importante. Y no hay protocolos establecidos, sí. No se puede garantizar resultados, no, porque tendríamos que empezar a ver cuál es, qué biología tiene la persona, cómo está interactuando, tiene un metabolismo rápido, lento, intermedio, qué tipo de estrés oxidativo tiene, qué no. Entonces son muchos valores, pero lo que sí sé es que cada persona puede verse, puede empezar a observarse y tener un antes y un después de este mismo accesorio con o sin, y también verse desde una parte mucho más expandida. Resultados inmediatos: he visto alivio del dolor, regulación del sueño, por ejemplo en mí cuando me la coloqué, que era una de las cosas que le decía a Romy, era que era como que me activaba un montón y yo decía, no, pero no, tengo que descansar, no me la puedo colocar a la noche. Entonces es viendo cada uno cómo le va funcionando, y eso no significa que esto no sirva, sino que de pronto mi vibración y mi frecuencia hace que neuronalmente todos los neurotransmisores empiecen a tener otro mecanismo interior en mi metabolismo, y eso haga que mi sistema nervioso tenga una regulación totalmente diferente, pero eso no significa que esté mal o que esté mal también el accesorio. Una sensación de bienestar, sí, seguro, también lo he escuchado. Mayor estabilidad, mayor rendimiento físico, seguridad, también todo eso. Lo que ya hablamos de no siento nada, recomendaciones, esto de elevar el estado de conciencia desde la observación, ya se eleva el estado de conciencia, obviamente va a ser mucho mejor con alimentación complementaria, en donde yo empiezo a tener una mejor calidad de vida, un mejor bienestar. Pero eso también lo he visto, de que a veces las personas no tienen nada de expansión de conciencia, pero no lo digo en un sentido de malo, sino de pronto que no, ni se lo preguntan, y cuando lo empiezan a utilizar, empiezan a hacer cambios naturales que se ven en hábitos que son antes y un después. Contraindicaciones no existe porque estamos utilizando los mismos minerales. Una vez me preguntaban si, ok, si en las células hay una mayor multiplicación celular, entonces lo que quiere decir es que las células empiezan también a diferenciar, a multiplicar mucho más y a ser como un tumor. No, porque hay una frecuencia, es una frecuencia natural, una frecuencia en donde nosotros, por ejemplo, los bebés, cuando se está gestando todo ese, nosotros mismos, cuando nos gestamos en la pancita de mamá, no nos están dejando un brazo mucho más largo que el otro. Cuando hay algunas alteraciones de ese orden y de esas frecuencias, es cuando ocurren todas esas otras estructuras diferentes. Pero nadie le está diciendo a la célula, hasta aquí que le quedó un brazo más largo que el otro. O no, no, hasta aquí que ya hizo dos ojos, ahora tiene que hacer el otro. No, son unas cosas que no hemos alcanzado y no sé si vayamos en algún momento a descubrirlas, porque es el orden natural, un orden mayor, un orden divino que va más allá de, si lo queremos llamar así, ciencia, va mucho más allá. Seguridad, se hizo un estudio en México en donde
como conclusión, después de saber la antena, el microstrip, que los minerales, qué cantidad, etcétera, etcétera, final, es inocuo para el ser humano. O sea, que no me va a alterar a mí hacia una mala salud, por decirlo así, que no me va a alterar a mí mis componentes, que no me está irradiando algo como estar enfrente del televisor todo el tiempo o tener el celular en donde todo el tiempo están con radiaciones y no nos damos cuenta. Todo el día esto casi que es 24 horas y es perjudicial para la salud, pero también los beneficios que trae es un montón, hasta podernos encontrar en este momento. Entonces es algo que tenemos que ir mejorando, balanceando, y yo creo que también con el tiempo todas estas tecnologías van a tener como una mayor precaución, porque lo sé, por ejemplo, sé que en Colombia, en Bogotá, Telefónica está utilizando todo ese cobre que era residuo y que estaban en las antenas, lo utilizan para hacer ropa para los niños que tienen una enfermedad que se llama la piel de mariposa, que no pueden tocarse con nada, y eso, el cobre, les permite una reducción bacteriana, entonces se están haciendo unos cambios importantes. Y otra vez quiero nombrar el cobre, que es uno de los componentes del accesorio y que es tan importante para toda esa disminución microbiana y todo lo que hace a nivel de metabolismo. Que no es Neumicar, es un dispositivo médico, no, porque es un potenciador de nuestra biología, de nuestros minerales, y eso hace que se active toda nuestra tecnología. Por eso no es que yo me coloque como un marcapasos. El marcapasos lo que hace es que tiene una función específica para que el corazón vuelva. Bien, entonces no es que yo reemplace un medicamento por otro. Obviamente, si mi célula funciona bien y mi cuerpo funciona bien, pues no voy a necesitar un medicamento que me esté ocasionando algo. Y esa sería la idea, ¿no? Que nosotros podamos estar mucho más estables, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un sistema mucho más grande, nuevamente lo digo, en donde estamos sin darnos cuenta quizás que hay un alma, que hay un espíritu, que estamos dentro de este cuerpo, que hay un plan evolutivo, que muchas personas no es que tengan que sanar, porque eso también hace parte de un proceso mucho más grande que estamos intentando también encontrarle una respuesta. Y, por ejemplo, por eso hay terapias como las constelaciones familiares, por eso hay otras, las regresiones, y accedemos de diferentes maneras hacia la mirada de la vida, que es algo mucho más grande. Entonces a veces uno, bueno, me pongo el accesorio para sanar, pero porque ya me voy a mejorar, ya voy a dejar de tener la enfermedad. Y no es así. En realidad estoy utilizando este accesorio para potenciar mi vida, potenciar mi salud y poder empezar gradualmente a llevar una vida mucho más saludable. Obviamente, que les voy a mostrar más adelante, no es lo mismo si uno tiene una herida así de grande y no poder caminar, su sistema emocional deprimido, porque no puedo ni caminar, no me puedo mover, no puedo hacer nada, no puedo salir a hacer mis actividades. ¿Y qué es lo que trae esta nueva tecnología? Que pueda empezar a caminar, entonces me voy a sentir mucho mejor y voy a empezar a complementar y a ver de otra forma mi vida. Bueno, así que les voy a mostrar ahora sí algo como un poco mucho más profundo de células. Como vienen hasta acá, voy a intentar también de que sea mucho más corto. Los que quieran comentarme algo mientras que comparto, cómo les ha parecido. A ver acá. Bien. A ver, compartir. Gracias, Moni, Mabel, Ana, genial. Bueno, cualquier cosa ahí me preguntan.
Y si tienen dudas también todavía. Dudas del accesorio, alguna duda de, bueno, no sé. Em, Esto se los coloqué para que podamos ver un poco sobre la radioactividad, en donde, que es un elemento también radioactivo, estamos recibiendo de los rayos cósmicos normalmente radiación, pero esa radiación no afecta a nuestro cuerpo y la diferencia de esto es que a dosis bajas no va a ser para mí algo malo, pero a dosis altas sí. Por eso es que cuando se exponen tanto tiempo a rayos X, ahí sí voy a tener una afectación en mi cuerpo, pero de resto no. Esta figurita del átomo, que es protones, electrones, el positivo, que son los protones, carga positiva, eso es lo que va a tener un átomo, y lo que nos va a permitir es que esa energía ionizante no es que sea mala para nuestro cuerpo, sino porque mueve la estructura del átomo, pero sí se convierte en algo dañino cuando la energía es tan alta que ese átomo se rompe o los electrones se van de ese núcleo y es ahí donde ocurre toda la radiación y toda la afectación en nuestro cuerpo. Y voy a comenzar con esta frase de que sería un poco de ciencia con conciencia. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Y tanto así que nosotros no hemos podido saber cómo después de que se fecunda el óvulo y el espermatozoide, no sabemos cómo es que después se reprograma toda esa información para generar un nuevo individuo. Desde la ciencia les estoy hablando. No sabemos todavía cómo fue la evolución del ser humano todavía porque hay un eslabón perdido y ese eslabón perdido todavía no lo sabemos cuál es. Y hay un montón de cosas que suponemos, como por ejemplo la teoría de Darwin, en donde nuestra evolución fue a través de los caracteres también hasta más fuertes y que por eso decimos que la genética y la herencia, si mi mamá y mi abuela tenía cáncer de mama, entonces yo también lo voy a tener porque tengo el gen. Y hasta ayer, yo también les cuento esto porque hago ancestría, o sea, con marcadores genéticos y sé a partir de la biología molecular, determinar genes y partecitas del ADN. Y me decía ayer una chica en consulta que tenía su informe de ADN y que dentro de ese informe le decían que tenía el gen de, de no sentirse suficiente. Y entonces yo decía, wow, ¿cómo empezamos a colocar cosas? Bueno, sí, o sea, cómo una persona sabiendo que todo el tiempo se siente que no es suficiente para los demás, que no es suficiente para su trabajo, que no es suficiente para nada, te vengan y te digan que tienes un gen de la insuficiencia. Entonces yo decía, wow, ¿cómo después yo quiero entrar a esa genética y decir, porque si no me condiciona eso y digo, no, yo tengo el gen, entonces es por eso que soy así y me conformo con eso. Y así como esto muchos, pero en cambio hay otros, o sea, no digo que todo sea así, sino que tenemos que tener hasta una conciencia para la medicina y para la biología que nos lleve hacia una mayor conciencia, poderlo ver con el corazón, que no es solamente tener sentimientos, sino poder confiar en eso que está ahí y en eso que estamos viendo nuevamente diferente. Así que por eso les traje esto, porque muchas veces todos, yo creo, no sé cuántos de los que están acá escuchándome, puedan tener la oportunidad de ver una célula a través del microscopio o puedan ver algo más allá con equipos especializados y por eso se los traigo y por eso se los muestro, porque hay algo mucho más allá. Esto es un entramado de calibración energética, es una técnica y lo traigo porque me gusta, porque es como muy diciente, muy explicativo de que es el tubo de luz que desde la cultura y desde toda esa filosofía hindú que tenemos los chakras y cómo la ayurveda y cómo todo eso se relaciona con acupuntura y con todos nuestros canales energéticos que a través de una terapia, por ejemplo, o de una sesión de balancing o de otras, una persona se va totalmente diferente y cambia con hacer ese movimiento energético de fibras, pero también desde una conciencia. Pero lo traigo porque ya aquí empezamos como
lámina primera que les dije, solo con el corazón se puede ver bien, o sea, se puede ver más allá porque lo invisible, esto que es invisible y que lo llevamos todos, no lo podemos ver ni siquiera con un microscopio. Este es el análisis con el BioWell, es un equipo, se coloca el dedo, irradia la corriente eléctrica y por reflejo, por refracción, se toma la energía y eso es un avance, digamos, de la foto Kirlian, en donde también se veía todo ese campo electromagnético, eso ya ha sido bastante estudiado con los biofotones. Un libro fácil de leer en donde se habla de esto es el de Joe Dispenza, así que esto también está bueno. Esto también lo traigo porque sin el accesorio o con el accesorio se ve un equilibrio, entonces ya no estoy viendo el equilibrio en mi cuerpo, sí, 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 no, sino que lo estoy midiendo a través de este aparato, de este equipo que es el BioWell. Y también el desequilibrio de los órganos disminuye cuando se coloca el accesorio. Y acá, solamente como para que lo tengan en referencia, cómo disminuye o cómo se va hacia el óptimo, que sería el verde. Una de las zonas, que es la zona cerebral y la mandíbula, o sea, que está acá, porque después voy a hablar de la barrera hematoencefálica. Entonces, el accesorio con este equipo también lo está detectando, en donde la zona cerebral me está haciendo mucho más óptima, equilibrada con el accesorio por los minerales que tiene. Esto para comparar sin NUME y con NUME cómo están mis órganos internos de energéticamente. Si ven en la gráfica de la izquierda sin NUME, hay 3 que están transparentes. ¿Qué significa eso? Que están en equilibrio, que están bien. Pero cuando yo coloco el accesorio, que es con NUME, ¿cuántas barritas transparentes ven en los números? En el sin NUME eran 3, la 11, la 15, la 27. En cambio con NUME, 1, 2, 3, 4, 9, 18. Hay un montón que no aparecen porque se equilibraron. Es decir, que esto me está permitiendo que la energía de mis órganos esté mucho más armónica. ¿Y qué significa armónica? Que funcione. Entra y sale cosas de la célula, del órgano, y está mucho más equilibrado ese entrar y ese salir o esa función que está realizando el órgano. Acá como más explícito, ¿cuáles serían los órganos? El sistema cardiovascular, corazón, páncreas, columna, sistema inmune, que es tan importante también para empezar a aumentar la vibración, epífisis, ojo izquierdo, o sea, toda esta parte se está aumentando energéticamente en vibración. ¿Y qué significa todo esto y cómo lo podemos bajar como algo más de la vida cotidiana? Esto también lo pueden encontrar en este libro de Sobrenatural, que es cómo nosotros, con lo que pensamos, se van a los neurotransmisores, se liberan, eso nos genera una emoción y eso constantemente vuelve a lo que estamos pensando y se genera ese bucle. Y ese bucle hace que nosotros tengamos unos neurotransmisores o una biología o un metabolismo diferente. Así que esto lo pueden encontrar ahí. Y esta evaluación que hicimos con el médico, con el doctor Mauricio, es un diagnóstico funcional preclínico. Son mediciones de contacto en donde se hace, la técnica es percusión auscultatoria refleja y lo que se hace en el cuerpo es empezar a ver cómo los pulsos, las pulsaciones y tienen un reflejo dependiendo de lo que se está haciendo, como el impacto que se hace de vibratorio sobre el cuerpo, ¿sí? Y se mide a través, digamos, de lo que se va escuchando. Esto está muy estudiado por la semiótica. ¿Y qué ocurre cuando se coloca el accesorio? Recupera la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la que me permite pasar o no pasar ciertas moléculas muy pequeñitas, que estamos hablando de qué, de elementos, de sodio, de potasio, de elementos muy pequeñitos, porque todo está en el cuerpo y todos los elementos son pequeños, pero que están pasando ¿a dónde? Al cerebro. ¿Y qué hay en el cerebro? El sistema nervioso.
Bien, entonces si yo estoy viendo una estabilidad emocional, pues estoy viendo que mi barrera hematoencefálica está aumentando la energía, está aumentando la permeabilidad y algo que de pronto me está intoxicando ya no me está llegando al cerebro, que es como debería ser. ¿Por qué se disminuye la barrera hematoencefálica? Porque hay una gran cantidad de minerales o de elementos que están haciendo que pasen sin ninguna precaución, porque a veces las membranas de las células no funcionan bien, y esto también lo vamos a ver acá más adelante. Bajas la oscilación hepática en un 60%. Entonces hay que ver qué es lo que funciona, cómo funciona el hígado, qué es lo que hace el hígado, y esto obviamente es algo mucho más integrativo porque estoy viendo cómo funciona un órgano a través de otra técnica médica y que además lo puedo evaluar después con un análisis clínico y también con otro tipo de análisis para ver realmente qué es lo que está pasando con el hígado. Y nos protege de las radiaciones nanométricas, que también lo hicimos con el celular cerca y lejos, y había una variabilidad cuando el celular estaba cerca y sin el accesorio. Y cuando estaba con el accesorio, se disminuía esa radiación, o sea, no tenía una variabilidad. Y estas imágenes que me parecen impactantes, yo traté de ponerlo lo más sutil posible, pero quería que lo vieran. Esto es un caso que después se va a documentar y se va a ver cómo la regeneración tisular hace un cambio total en la calidad de vida cuando antes se pensaba que no se podía hacer absolutamente nada y el tejido de la piel empezó a restaurarse y empezó, o sea, no les estoy hablando de una heridita que me hice con algo. ¿Qué estaba pasando en este caso? Y les cuento así rápidamente. Por bacteria no se estaba pudiendo regenerar este tejido de la piel para poder unirse nuevamente y luego del uso del accesorio, primero fue el 3 de marzo. Esto es un caso de una personita en Bogotá, en donde el tejido se restaura, así como las células madre regeneran, nuestros órganos, nuestros tejidos tienen células madre, tienen células inteligentes, especializadas, que lo que tenemos que hacer es potenciarlas, activarlas para que se regenere. Y en este caso, nuevamente vuelvo a la multiplicación celular, en donde, entonces, ¿hasta cuándo van a crecer las células? Es que yo no le estoy colocando desde el accesorio una, una frecuencia que me lo active constantemente, sino que el cuerpo es el que está regulando esto que está potenciando. Y si no, por eso es que no hay personas que no funcionan, porque el que tiene el mando, ¿quién es? La persona, no el accesorio. El accesorio me potencia, me ayuda. Y otro de los síntomas, por ejemplo, acá era que ella estaba en depresión porque obviamente no podía caminar, obviamente ven, o sea, una situación de estas en donde uno no puede estar bien y empezó a estabilizar su emocional y cuando empezó a estabilizar esa emoción empezó a tener como el suspiro de vida en donde empezó todo a cambiar y si ven en la imagen de la izquierda, de la derecha, la tercera, se ve el tejido totalmente cerrado, aunque está todavía obviamente rojo, pero se ve. Y este es uno de los casos, porque después ya con el tiempo les voy a comentar muchos más en los que también estamos trabajando, viendo cambios y que se ve esa regeneración tisular de todo eso. ¿Y de dónde viene todo eso? Porque no es magia, es de todo lo que se ha investigado actualmente. El último que me gustaría nombrarles es el científico Peter Garaviev, en donde él utiliza también estas frecuencias, son frecuencias sutiles que ya tiene el cuerpo, el ADN, y como se dan cuenta en la parte de abajo, esas frecuencias son minerales y esos minerales es lo que hay acá. O sea, aunque yo coloque en sólido como esto, estas nanopartículas, esto está emitiendo frecuencias. Yo emito frecuencias, ustedes emiten frecuencias. ¿Bien? Entonces, eso es lo que está pasando y la célula emite frecuencias. ¿Cómo se puede medir eso? Por espectroscopia.
Y esto también nos vamos al ADN fantasma, que ahí viene lo de, ¿sirve lo cuántico o no lo cuántico? Hay un experimento en donde se coloca el ADN dentro de una cámara de dispersión, se mide la frecuencia de ese ADN, queda registrado, se saca la muestra de ADN y después de un tiempo sigue registrando la misma señal, ¿sí? Sin tener nada por dentro de la cámara. Es un experimento real en donde se hacen en un laboratorio en donde se coloca, donde se registra las frecuencias, esta dispersión de la luz y se está registrando que ahí deja una huella. O sea, nosotros así como decimos que dejamos una huella en las personas, estamos dejando una huella todo el tiempo y nuestras células tienen esa huella y por eso hablamos también de la memoria celular en el agua. Por eso colocar el accesorio también en el agua hace que las frecuencias del agua, no solamente las que es mis células, sino las que puedo tomar, hagan que cambien la frecuencia de mi agua y obviamente unido a la intención, porque la intención de nuestra tecnología es la más, no sé cómo decirlo, es lo más de lo más, porque con esa intención podemos dirigir la energía, es decir, dirigir la información. Pero como todos no estamos entrenados, de eso se trata, de que podamos entrenarnos, de que podamos potenciarnos y de que esto también potencia hasta la intención porque estamos hablando de algo cuántico. Rupert Sheldrake es el que habla de los campos morfogenéticos, que eso también lo estudia y se ve un poco en constelaciones familiares, porque los que han hecho constelaciones familiares eh, entran a un campo, o sea, entran y parecen que estuvieran actuando y no actúan, es la información que no se ve, que está dentro de un campo energético y que nosotros como antenas, porque obviamente les podría dar también una charla del ADN cuántico en donde somos antenas, la tomamos, la transformamos, la traducimos, porque es algo muy complejo, somos un sistema muy complejo y tratamos de entender un poquito, tratamos. Y esos electrones que ven ahí son todo lo que nosotros empezamos a hacer. Estos son imágenes que se pueden ver de células, de cómo se ven los biofotones de las células, y la de la derecha es cómo se rompen las células cancerígenas con sonido. El sonido también es fabuloso, el sonido también lo he podido ver en las células madre y es extraordinario. Artículos científicos o papers sobre todo esto de los patrones oscilatorios de la energía existen, así que esto se los muestro también a modo de que hay investigaciones y hay otras también del corazón en donde células, han encontrado células que tienen su propia, como si fueran cerebritos chiquitos y eso es lo que dirige las células. Y acá llegamos a las bajas y altas frecuencias, esto es una secuenciación de ADN y todo es frecuencia, todos son ondas, pero como lo vemos en materia y que también está bien, porque si viéramos solamente ondas y frecuencias, pues sería como una red que no podríamos entender nada. Y acá viene esta parte más interesante que es el transporte de las células, en donde puede entrar y salir y si se dan cuenta, acá en esta que está más ampliada, el sodio y el potasio, que es ese Na que tiene un positivo y un K que tiene un positivo, o lo que está ahí en negativo que está dentro de la célula, ese cuadradito es una célula. Y lo que está en la parte derecha, en la membrana, es eso más detallado, ¿sí? Y nosotros tenemos unos transportadores. Es como una puerta que deja que entre el sodio, o sea, entra el sodio a la célula y sale el potasio, pero tiene que ser al mismo tiempo. Son bombas, por eso se llaman bombas. Son puertitas que tiene la membrana. ¿Qué pasa cuando hay gran cantidad de elementos o de sodios afuera y menos potasio adentro? Muchas veces se crea un desbalance y entonces nada entra, nada sale y puede ser que estemos relacionando también eso, así nos cuesta recibir en la vida real o dar también en la vida real. Y eso se ve adentro de las células porque como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y esto se los cuento porque después en este ensayo
que hice también con el accesorio y diferentes muestras que descongelé, una muestra de tejido de cordón umbilical después de 8 años que estaba congelada en nitrógeno líquido, se descongela y vamos a ver cuál es la vitalidad, porque uno diría, no, si está congelado ya se murió, pero la célula sigue viva y se ve como después de varios años, esas células que se ven así como una red, son todas esas células que se van creciendo, multiplicando, y esto es lo mismo que se vio cuando se hizo el estudio con la contaminación, que disminuyó la contaminación. ¿Y cómo se ve en la vida real que disminuye la contaminación? Con las imágenes que les mostré del tejido, porque lo que estaba pasando era que hubiera una bacteria que no la estaban pudiendo controlar, y cuando médicamente la controlaron, ya el tejido no podía recuperarse, no podía volver a unirse. Y en estas plaquitas que uno ve, vienen detalles como si la tuviera acá, y acá la célula, cuando uno la ve con un microscopio normal, vemos esto. Pero cuando utilizo un microscopio de nanotecnología, puedo ver más en detalle esas células. Y es ahí, el circulito azul, está el microscopio para ver una célula en detalle, y el círculo rojo es donde no está la célula. ¿Y qué es lo que hay donde no está la célula? Es donde están esas partículas pequeñitas, y si ven, son como si fueran arbolitos, ramificaciones, que uno no alcanza a ver. Pero ¿qué hace esto? Que nosotros podamos empezar a ver otro tipo de geometrías, de cosas que están pasando en la vida normal y que uno no le alcanza a ver porque no tiene los equipos necesarios. Y esto se los muestro para poder relacionarlo a esta imagen de cómo es que estos poros entran y salen. En la vida real se ve a través del microscopio, así, esos poritos, esos circulitos negros, que es donde están las bombas que pueden entrar y salir, y que se ve, obviamente esto es un aumento, como les digo, con un microscopio de fuerza atómica, que veo nanopartículas, o sea, un aumento superior al normal. ¿Y esto por qué? Porque también puede influir en un caso que también tuvimos, esta Mónica, que no sé si estás acá, a ver si quieres abrir el micrófono. Sí, acá estoy. Hola, Moni. Bueno, Hola, Jersey. bienvenida. Voy a contar un poquito, Gracias. o si quieres contar tú. Moni tiene el accesorio desde enero, desde diciembre. Sí, en diciembre 2023. Bueno, tu diagnóstico es lupus, ¿no? Lupus eritematoso. Sí, digamos que son varias enfermedades autoinmunes. Entre esas lupus está el síndrome de Sjögren y ácido, ¿cómo es? Fosfolipídico. No recuerdo bien Sí, fosfolipídico. el nombre, pero son varias condiciones Bien. inmunológicas. Bien, ¿y qué es lo que principalmente ves? Yo de lo que mostré acá en la imagen de la izquierda, que es la inflamación de las articulaciones, dolor en las articulaciones, como dice la imagen, tienes sarpullido, tienes diferentes síntomas, ¿no? Sí, digamos que alergia al sol también, digamos que es muy, digamos que el sol sí me alcanza a dar en la piel, me produce como unas llagas eh, y se enrojece la piel y me da pues como una alergia. Bien. Por eso evito el sol. Entonces, Bien, con Moni ella colocaba también el accesorio y el cordón, que es cuántico, también lo había visto con el microscopio de fuerza atómica del cordón. Y en este caso, que creo que es el único, porque también lo voy a nombrar, solo porque
Me gustaría que pudiéramos ver sin juicio y de eso de que si está bien, está mal, esto me pasa, no me pasa, sino que irnos a cada sistema. Y por ejemplo, con Moni, cuando se colocaba el accesorio con el cordón, empezó a tener, al principio empezaste a tener desinflamación, ¿no? Sí, digamos que se redujo un poco la inflamación y el dolor articular, pero pues ya posterior a, no sé, tal vez 3 meses de haberlo estado usando, el cordón me empezó a producir como, ¿cómo se llamaría eso? Como una irritación, como si hubiera tenido una quemadura. Ujú. Y ya después, posterior a eso, solo pues siguiendo los consejos de Jessie, retiré el cordón para, para solo mantener la placa. Bien, y gracias, Moni. Con esto es que al principio ella empezó a disminuir sus síntomas y uno de sus síntomas también era el enrojecimiento de la piel, que es también por el sol, o sea, imagínense no poder salir tampoco el sol. Empezó a disminuir y ¿qué pasó después? El cordón, después de 3 meses, le empezó a dar como si fuera una reacción. Entonces, es el sistema el que está reaccionando. No es, probamos también con el cordón colocándosela en la mano, que no tenía foto, pero no la coloqué, para ver si es la reacción al contacto con el material. Y evidentemente no le pasaba nada a la mano. ¿Y qué pasó? Nuevamente en el cuello, sin tener el cordón colgando, empezó a tener la reacción. Y con esto voy a que es necesario ver qué es lo que estaba pasando. Y ahí por eso fuimos a ver, aparte de los análisis clínicos, que acá los voy a mostrar un poquito, de los análisis clínicos que se hacen en sangre, que es, por ejemplo, hierro total, ferritina, nitrógeno, creatinina, bueno, todo lo que hacen, y específicamente en esto del lupus, como dijo que es como dijo Moni, que es una enfermedad autoinmune, porque realmente está reaccionando su propio cuerpo hacia su propio cuerpo, entonces les hacen diferentes o análisis anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Como unas antenitas que tiene la membrana celular y se determina si sí los tiene o no los tiene y por eso se determina si están o no están. Y dependiendo de qué tantos anticuerpos, entonces es lo que está reaccionando también el cuerpo. Y acá se puede ver que puede disminuir, puede aumentar, pero una cosa también que me llamó la atención, Moni, es el pH, que no sé si también lo viste, que estaba aumentando, estaba en 5,5 y subió después de a ver, lo pongo acá, después de 6 meses subió a 6 y que puede ser muy poco o no significativo para los que de pronto no están de 5,5 a 6, pero sí es significativo porque nuestro pH tiene que tender a 7, que es el básico. Entonces está pasando algo más al interior de la célula que está buenísimo y que se está pudiendo ver. Esto lo señalo acá, que es la transaminasa glutámica, que esta es una enzima que se encarga, lo puse así como lo más simple, que se encarga de triturar proteínas para convertirlas en fuentes de energía. ¿Y qué es lo que está pasando con estas fuentes de energía? Que si no se rompen las moléculas que tienen que romperse o ingresar a la célula, pues no voy a tener la energía de los órganos necesarias o para cumplir ese metabolismo. Por eso es tan importante tener ahora una medicina mucho más holística, integral, una medicina biológica. Y por eso hicimos después este análisis de minerales, en donde como el accesorio tiene minerales, pues vamos a ver cómo es que ese accesorio también está teniendo algún impacto. Y hicimos con Moni este análisis de minerales, en donde me está dando un resultado de 3 meses antes, no en el momento como es el de orina. Y acá pude ver algo, por ejemplo, lo del potasio y el sodio, que están muy elevados, o sea, hay gran cantidad de potasio y sodio. Y entonces, si yo me regreso a todo esto que les estaba contando, aquí está el sodio y el potasio.
y es importante el sodio y el potasio en mi cuerpo. ¿Y qué tiene el accesorio? También tiene sodio y potasio, o sea, tiene una frecuencia que está haciendo que impacte, o sea, que estimule mis propios minerales, porque esto es lo que se ve a nivel celular y que es lo más importante en la célula, que puedan entrar y salir los elementos, las proteínas, todo lo que pueda estar, y miren lo que está ahí, el ATP, y el ATP es la energía de la célula. Y acá les estaba contando que esta proteína es la que se encarga de triturar esas proteínas para que se genere energía, o sea, para que se genere el ATP. Y si no hay energía, no me va a funcionar la bomba de ATP. Y si no me funciona la bomba de ATP, digamos, en el intercambio celular, ¿qué es lo que pasa si tengo gran cantidad de iones de potasio intracelularmente, porque tendrían que estar afuera de la célula? Que no haya una comunicación neuromuscular, o sea, en el músculo o en otras partes de los órganos, y que se esté presentando algún adormecimiento de las extremidades. Entonces yo le pregunto a Moni, ¿alguna vez sentiste adormecimiento de las extremidades? Sí, algunas veces pasa, no es constante, pero digamos que puede pasar. Bien. Entonces ahí estamos pudiendo ver, al menos acercándonos a ver si realmente esto que está pasando a nivel celular lo puedo también, se puede también equilibrar con todo este tipo de accesorios para que nosotros a nivel biológico, que no lo estamos pudiendo ver, no se está pudiendo ver como desde un macro, se pueda ver desde algo más holístico e integrativo. Bien, y el otro mineral, como les mostraba acá, que es el sodio, que es el que también está bien elevado, es el que está en sintonía con este potasio y es el que también no permite que haya o que esté esa bomba sodio-potasio actuando. Entonces los elementos están o en un lado o en el otro lado de las células. Bien, bueno, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, esto era lo que quería contarles, como para que puedan ver desde un nivel mucho más profundo, pero espero que haya sido simple y que hayan podido entender un poco de que nosotros somos algo más que algo químico, físico, biológico, sino que todo está integrado, todo es dinámico, todo es metabolismo, todo es entro, sale. Así que todo esto se está pudiendo ver y lo podemos estudiar y lo podemos comparar también con otros estudios. Y otra cosa importante, no solamente tener siempre la comprobación de que esto me está funcionando, sino que cada uno lo pueda probar, cada uno lo pueda utilizar y ver qué es lo que está pasando realmente en su cuerpo. Y si estamos hablando ahora de una membrana hematoencefálica, por ejemplo, que aumentaba esa membrana, yo podría llegar a ver cómo es que mi sistema nervioso o en algunos síntomas que estoy pudiendo tener, cómo es que está afectando. De hecho, también de eso habló Romy la vez pasada, de cómo no afectando, sino estimulando, provocando un cambio en algunos niños con autismo. ¿Por qué? Porque se lleva a otro nivel este tipo de tecnología. Bueno, voy a leer acá algunos comentarios. Si tienen alguna pregunta y ya si quieren conocer más de la tarjeta, del accesorio, acá les voy a dejar también mis datos para que puedan comunicar. Si quieren hacer alguna pregunta y también todo lo relacionado al accesorio, entonces también les dejo mis datos, mi Instagram, que es Jessica Patiño, sin la ñ, Jessica Patino Rico, y también mi contacto se los voy a dejar acá en el chat para que lo puedan tener. Acá una pregunta, Clau, que te conozco. ¿Hay diferencias si colocamos más de un accesorio a la vez? Habría diferencia porque estamos colocando una mayor potencia, o sea,
son frecuencias bajas. Son frecuencias bajas en donde yo estoy modulando el ambiente celular. Entonces, si yo coloco otra tarjeta, me va a ayudar si yo, por ejemplo, necesito algo que tenga como mucho más fuerza. Entonces, sí sirve y sí hay diferencia porque estoy actuando iba a decir bajas concentraciones, pero serían bajas frecuencias. Entonces, sí hay un cambio. Bueno, les agradezco a todos, así como también me agradecen. Gracias por estar acá, por escucharme. La tarjeta cuántica se puede compartir, sí se puede compartir porque no es como un cuarzo, no es como un cristal en donde también hay algunos que se absorbe la energía, ¿sí? ¿Por qué se absorbe la energía en los cristales y en las gemas? Por ejemplo, cuando hago gemoterapia, siempre tengo que lavar los cristales para volver a colocárselos a la persona, porque el cristal tiene otra composición, no es lo mismo que el accesorio. Entonces, por eso yo puedo prestar el accesorio a otra persona, porque no tienen los mismos componentes. Ok, sí, ¿qué más? Vamos a compartir la grabación de Zoom. Sí, después les voy a hablar todo sobre física cuántica en algún momento también. Y cuando tengamos más resultados, cuando tenga más, les voy a compartir más. Esta pregunta se ha probado en sistema nervioso. No tengo yo experiencia específica en epilepsia, o sea, en algún de sistema nervioso, eh, pero muy seguramente alguien que la pueda tener, seguro después nos va a contar su experiencia, su testimonio. ¿Se puede comenzar utilizándola de a poco? Sí, se puede utilizar de a poco, porque también otra de las cosas que me he dado cuenta es que la persona cuando no tiene un proceso de vibración alto, que como digo, no significa que esté mal ni bien, cuando la persona no tiene una constancia de, por ejemplo, de meditación, que eso significa que su medio interior está diferente, lo primero que pasa es el dolor de cabeza. Pero después de que pasan ese día o 2 días, ya después empieza a estar, se siente mucho mejor. Pero sí, desde mi experiencia les puedo decir que las personas que hasta ahora están como, bueno, ¿qué es esto del campo electromagnético o de eso? Empiezan a tener ese dolor de cabeza. Y hay otras que desde su propio sentir, desde su propio día a día, ya están, por ejemplo, con otro tipo de técnicas, o de pronto les llama la atención los ángeles o les llama la atención otras cosas, y esas personas no tienen dolor de cabeza. Así que me ha pasado de los dos, pero lo que sí sé es que al principio da un poco de dolor de cabeza, así que se puede utilizar al principio 2 horas, al día siguiente 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias, sigo agradeciéndoles. Silvina me dice, al estar dentro del campo de energía de la persona, entiendo, no se influencia por energías externas. A ver si entienden la pregunta. Al estar dentro del campo de energía de la persona, entiendo, no se influencia por energías externas. Voy a tratar de contestar según lo que interpreté, a ver si está bien. Recording stopped. Cuando nosotros estamos en el campo de otra persona, o sea, cuando hay otra persona que está acá, evidentemente estamos interactuando. Entonces sí hay una influencia, y por eso es que hay personas sin tener el accesorio, de que cuando están al lado a veces se sienten, llega alguien y la otra persona se siente re bien y uno, ay, me siento como muy cansado, me siento como que, ay, débil, porque a veces es como si chupara un poco de energía de nosotros. Entonces, evidentemente sí hay una influencia, y si entre nosotros más vibratoriamente, eso también está científicamente probado con experimentos con el Instituto Hermat, en donde se hace todo ese campo electromagnético y se mide que sí se puede dar hasta 1 metro o 2 metros. Así que entre nosotros más vibremos, vamos por la calle y vamos sintonizándonos
con esas vibraciones altas, o también nos fortalece a nosotros mismos desde nuestro sistema inmune. Gracias, Ana. Bueno, les voy a compartir a los que quieran también en el grupo sobre la energía escalar, que también está buenísima, y esa energía escalar es desde eso más pequeñito hacia todo nuestro sistema, y hay un montón de información. Gracias, Clau. Te mando un besito. Acá esta pregunta: ¿qué música y sonidos implementar para personas con cáncer? Todas las frecuencias, por ejemplo, lo de los cuencos, yo también le coloco sonido a las células, y el sonido también se ve el impacto que hay en las células. Se armonizan, hay un crecimiento natural que es como si fuera el de la espiral, y también en las células se ve eso cuando van creciendo. Esos órdenes naturales se pueden armonizar con ese tipo de músicas, con el de los cuencos. También estaría lindo los diapasones, que es como algo como mucho más sutil. El diapasón es vibración, no es sonido, pero eso también, y potenciado constantemente con el accesorio. O sea, que la persona lo tenga no le va a permitir volver a esa frecuencia o esa vibración que está haciendo que sus células no estén activas. Bueno, sí, fortalece tu campo de energía, Silvina. Jessica, ¿qué está pasando cuando inicialmente al utilizar el accesorio todo está muy bien, hay desinflamación, pero días después la persona se siente muy mal? Esto también pasa, que también lo decía Moni, que al principio se sentía súper bien y empezó a desinflamar, empezó a que sus articulaciones estuvieran desinflamadas, y después seguía con algunos síntomas, volvió. Ella tiene medicación, por decirlo así, de la medicación o de medicamentos farmacológicos para su tratamiento, y también homeopáticos, y todo eso lo combina, y con el accesorio también. Con Reiki, creo que también, Moni, y todo esto después de cierto tiempo vuelve otra vez, porque hay que ver, ahora que tenemos esta nueva información, por ejemplo, del sodio y del potasio, hay que ir hacia ese foco en donde está el origen real, para poder modularlo nuevamente y que el sistema completo vuelva a funcionar, porque si muevo acá, esto quizás todavía está en desintonía, y muevo acá, pero necesito es mover como un poco más profundo. Como somos capas, necesitamos ir de pronto a una capa mucho más profunda para poder modificar todo el sistema. Frecuencia 432, como dice Isabel, sí, también estoy de acuerdo. Bueno, los voy a dejar porque tengo que también continuar. Espero que les haya gustado, espero que se abran también a este mundo cuántico, a este mundo del accesorio. Y bueno, si tienen más preguntas o algo, vamos a encontrarnos, vamos a hacer un encuentro en un mes nuevamente, a ver si tenemos nuevos resultados. Gracias a todos los que están acá, gracias a todos por participar. Un abrazo a todos los que conozco, no conozco. Así que bueno, besitos a todos.